Quisiera invitarles a abrir sus Biblias en Santiago capítulo 1. Estamos estudiando esta epístola de Santiago a los hermanos que estaban en la dispersión, aquellos que por causa de la persecución que se desató en Jerusalén, ellos tuvieron que ser dispersados por diferentes puntos de la tierra. Y Santiago, que como hemos dicho era el medio hermano del Señor Jesús y que había quedado como pastor en la iglesia en Jerusalén, en ese corazón de pastor y su compasión fue movido para escribir esta carta a estos hermanos que se encontraban en situaciones que más adelante vamos a entrar en detalles. Y él quería animarles y quería también exhortarles para que ellos pudieran mantener su confianza puesta en el Señor. Santiago capítulo 1 y el versículo 9 hasta el 11 es lo que nos compete en esta mañana. Vamos a darle lectura a estos tres versículos. Dice Santiago 1, verso 9, pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Amén. En este bloque de Santiago que hemos visto desde el 1 hasta el verso 11, Santiago trata el tema de las pruebas. Él se ha concentrado en hablar de las pruebas. Desde el versículo 1 ya empezó a darnos indicios de este problema que se estaba suscitando en estos hermanos que vivían en diferentes lugares de la tierra. Hoy nosotros no vamos a hablar necesariamente de la prueba, pero sí vamos a hablar acerca de la actitud que debemos tener frente a las pruebas. ¿Cuál es la actitud que debemos exhibir en las pruebas y qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos en medio de ella? El apóstol Santiago nos ha dicho, en primer lugar, que cuando nos hallemos en diversas pruebas debemos tener una actitud de gozo. Luego él dice cuál es el resultado de las pruebas en la vida del creyente. Esas son cosas que ya hemos visto. Pero él ahora va a decirnos un poquito más en detalle en qué consiste eso de regocijarse en medio de las pruebas. La vez pasada estuvimos hablando acerca de la sabiduría que necesitamos para poder atravesar el proceso de la prueba. Hemos dicho que es una sabiduría que viene únicamente de Dios y que puede ser obtenida por medio de la oración, de pedirle a Dios con fe. Y cuando uno hace esto, entonces, esto es una promesa de parte de Dios de que hemos de recibir sabiduría. Y habíamos definido la sabiduría como que nosotros podemos, en medio de la prueba, tener la perspectiva de Dios para poder actuar conforme a los preceptos bíblicos. Sabiduría tiene que ver con mirar las cosas desde la óptica de Dios y reaccionar de acuerdo a lo que la Escritura enseña, lo cual significa actuar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, en este pasaje nosotros vamos a abocarnos a la actitud que nosotros debemos exhibir frente a las pruebas. Es importante señalar que en la sociedad del primer siglo solamente habían dos clases sociales. Hoy nosotros tenemos clases sociales más que la que había en el primer siglo. Antes solamente existían los ricos y los pobres. Eran los muy y los tan. Los muy pobres y los tan ricos. Y no había una diferencia como ahora que tenemos clase media. De hecho, ahora se ha dividido en clase media baja, clase media alta, los ricos, los muy ricos y los multimillonarios. Tenemos todo, pero en el primer siglo era una diferencia muy marcada. Era gente que tenía muchos bienes o era gente que no tenía ninguno si vivía realmente en la pobreza y la miseria extrema. Y este grupo de personas también estaban en la iglesia.
personas que habían creído en Cristo como su Salvador y se congregaban en las iglesias, y se estaba dando entonces ciertas situaciones con estos dos grupos, y es a ellos a los que se refiere aquí Santiago. Por eso él habla del pobre y también habla del rico. Ahora nosotros tenemos que fijarnos a qué tipo de persona es a la que se refiere Santiago en el verso 9, porque él dice aquí, pero que el hermano de condición humilde, ya todos saben que se refiere al pobre, pero ahora aplicado a nuestro contexto, ¿quién sería un pobre? Una ocasión yo escuché a un predicador hablar acerca del pobre, y él preguntaba, ¿quién de los que está aquí se considera que es pobre? Y algunos se levantaron la mano porque la mayoría considera ser pobre. Sin embargo, el pastor decía, pobre es una persona que no tiene ni sabe qué es lo que va a comer. No tiene ningún recurso, él no sabe qué es lo que va a comer más tarde, ni siquiera él sabe si va a comer mañana, no tiene recursos de dónde agarrarse. No tiene casa quizás. Ese es un pobre, alguien que está en la bancarrota total. Y según esa definición, la mayoría de nosotros no entramos en ese concepto. Pues gracias a Dios, y la mayoría de nosotros por lo menos comemos 1, 2 o 3 veces en el día y tenemos lugar donde alojarnos. Pero al pobre a que se refiere Santiago puede ser cualquiera de nosotros que no tiene tantos recursos como las personas que no necesariamente tienen que trabajar para mantenerse. Hay gente tan rica que no necesita trabajar, su fortuna ha sido tan alta que ellos simplemente pueden vivir de los que su negocio producen y pueden dedicar su vida a estar tranquilos en casa. Obviamente ellos supervisan cómo van sus negocios, pero a ese grupo de personas nosotros no podemos abocarnos, porque yo no conozco a nadie que sea así aquí, y tampoco conozco a nadie que sea tan pobre que no tenga nada que comer para ahorita al mediodía o para mañana. No tiene ningún recurso de donde agarrarse. Así que, siendo así, vamos a ser un poquito más flexible con este texto para aplicarlo a nosotros como personas que tenemos ciertas cosas, pero no tenemos de otras, y algunos más, otros menos. Pero la palabra de Dios nos está hablando a nosotros y nos está diciendo cuál es la actitud que debemos tener cuando somos probados. Si eres pobre, ¿cuál es la actitud que debes tener? Dice aquí la Escritura. El hermano pobre, entonces, dice la Biblia, que debe gloriarse en su alta posición. La palabra, gloriarse, tiene que ver con un gozo que es extremo, es un regocijo rebosante en la obra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Santiago está diciendo? Que el pobre debe tener un regocijo en lo que Dios está haciendo por medio de la prueba. Ya hemos dicho que la prueba son orquestadas soberanamente por Dios a nuestra vida, y Él las trae de acuerdo a como Él entiende que va a ser el mejor efecto para lograr que el carácter de Cristo sea moldeado en nosotros. Y es entonces en ese sentido que Santiago dice, tú tienes que mantenerte considerando lo que Dios está haciendo en medio de las pruebas, y eso va a traer motivo de gozo, va a traer un motivo de un regocijo rebosante en la obra del Señor en tu vida. Ahora, una persona que se encontraba en esta condición de pobreza, quizás podría ser parecido al del versículo 8. Fíjense, el versículo 8 dice, siendo hombre de doble ánimo, inconstante o inestable en todos sus caminos. Es probable que una persona pobre, creyente en el Señor, que estaba en la iglesia, que escuchaba continuamente las maravillas del Señor, lo que Dios ha hecho por él, y empezaba su fe a crecer, pero en algún momento empezaba también a tener una mente dividida, como decíamos, una alma doble. Y de momento él decía, es verdad, Dios ha hecho estas cosas, pero yo no estoy viendo eso en mi vida actualmente, yo estoy careciendo de muchos recursos.
Es verdad, Dios es bueno, es verdad, Dios me ha salvado, pero eso no está pagando mis cuentas. Eso no me está trayendo la comida segura todos los días. Y puede estar su mente dividida entre confiar en el Señor o poner sus ojos en las circunstancias que él está atravesando, y eso, por lo tanto, llevarlo a la depresión, llevarlo a la frustración y llevarlo quizás a la tentación de pensar que ha sido Dios el culpable de lo que él está atravesando. Y por eso el versículo 16 dice, no cometan el error, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Así que este creyente puede tener esa dificultad. Recordemos que estos hermanos a los que Santiago les escribe eran personas que habían perdido sus casas. No sé si recuerdan que habíamos dicho en el versículo 1 que esos que estaban en la dispersión fueron aquellos que por causa de la persecución en Hechos capítulo 8 tuvieron que salir de sus casas, y muchos tuvieron que dejar sus tierras, y quizás tenían su trabajo y tenían que ahora aprender otro idioma, quizás hacer un trabajo que no les gustaba, pero era lo único que había para hacer. Y encima de eso, de estar sin casa, de estar fuera de su tierra, con otro idioma, un trabajo incómodo, puede ser que algunos de ellos haya perdido a un ser querido. Hechos dice que Saulo a algunos los arrestaba. Entonces, si arrestaba a alguno, imagínense, ya esa familia quedó desunida por ese momento. Algunos estaban presos, otros les mataban. A esta gente les escribe Santiago. Y están allí trabajando para subsistir, y de momento ocurre que los amos ricos que los habían contratado estaban reteniendo su sueldo. Y ahora están fajados trabajando para conseguir, y de momento cuando llega la hora del pago no le quieren pagar. ¿Recuerdan eso? Y para colmo de males, si él quería exigir, pero Señor, por favor, págueme, y yo he trabajado la semana. Bueno, no te voy a pagar. Y si tú quieres, llévame a los tribunales y ponme una demanda. Y como un tipo de burla, ahora no podía llevarlo tampoco a los tribunales porque es un ilegal. Y de esta manera, entonces, la situación se agravaba cada vez más sobre un hermano pobre. Pero podía existir entonces la tentación de usar su lengua y de airarse. Y esas fueron las cosas que Santiago les escribe a sus hermanos. Tengan cuidado, lo que tienen que hacer es, en vez de quejarte, en vez de murmurar, en vez de airarte, lo que tienes que hacer es considerar tu posición delante de Dios. Entonces el hermano pobre, ¿qué es lo que debe de hacer? Debe gloriarse, debe regocijarse en la alta posición que Dios le ha concedido. Y ampliando un poquito este concepto de la posición que nosotros tenemos en Cristo, esto es algo que es invariable, porque cuando uno ha creído en Cristo Jesús, somos colocados en la posición de hijos de Dios. Y eso no cambia por el hecho de que usted tenga más dinero o menos. Puede ser que su estado de ánimo cambie, pero jamás va a cambiar su posición de hijo de Dios. Nosotros los creyentes hemos sido bendecidos altamente, y dice la Biblia, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. De manera que la obra de Jesús en la cruz lo que hizo fue colocarnos en una bendición, en una posición privilegiada y bendecida. ¿Qué debe hacer un rico en esta condición de vida en la que todo parece irle mal, donde no aparece el sustento para la familia, para él? Lo que debe hacer es gloriarse en la alta posición en la que Dios le ha colocado. Veamos un poquito de esas bendiciones que Dios nos ha dado. El versículo 5 del capítulo 2, un poquito más adelante en Santiago, usted puede consultar lo que Santiago dice acerca de los pobres. Versículo 2 dice: hermanos míos, amados, escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Primera bendición de estar en Cristo: fuimos escogidos. ¿No los ha escogido Dios?, dice Santiago. Por supuesto que sí.
Y esa elección de Dios tuvo algo que ver con nuestro estado social. ¿Acaso tuvo algo que ver con la nacionalidad de la que nosotros somos? ¿Acaso tuvo algo que ver con lo que yo hice o dejé de hacer? Por supuesto que no. La elección de Dios no se basó en nuestras obras, tampoco se basó en cuál es nuestro origen étnico, ni tampoco se basa en los recursos que nosotros tenemos. Por lo tanto, el creyente puede estar gozoso todo el tiempo, sabiendo que Dios le ha colocado en una posición de elegido por Dios. Y eso no pudimos ganarlo por más dinero, ni tampoco pudimos ganarlos por ser pobres. Porque cuando uno consulta la Escritura, se da cuenta que el pobre se salva si cree en Cristo, igual que el rico. Y no es que el pobre va al cielo porque es pobre y ha tenido males en la tierra, entonces después hay que darle bienes en el cielo. No, si no ha puesto su confianza en Jesús, pues su destino no es el cielo. Ahora, si ha creído en Cristo, aún siendo pobre, tiene una alta posición para con Dios por medio de la obra de Cristo. Esa es una bendición. La segunda bendición aparece ahí mismo, dice, no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe. Imagínense. Son pobres de un lado, económicamente la cosa es escasa, pero espiritualmente son ricos. ¿Son ricos en qué? En fe. Y eso justamente porque el pobre creyente, al no tener nada de dónde agarrar, se da cuenta que todo lo que él tiene es Dios. Se da cuenta que al único que él puede apelar para resolver su situación es Dios. Dios es todo cuanto él posee. Y entonces es más dedicado a la oración, es más dedicado a confiar y esperar en el Señor. Pero puede existir, como dice el texto, la tentación de mirar las circunstancias y quitar la vista de Dios y decir, pero a mí me está tragando la tierra y Dios parece no hacer nada. No, Santiago dice, mi hermano, no hagas eso. Considera lo que Dios ya ha hecho por ti. Dios nos ha colocado en la posición de hijos elegidos de Dios y ricos en la fe. Si consultan conmigo también en Romanos capítulo 5 y el verso 1, Romanos dice, siendo justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa es otra posición en Cristo, la justificación. Justificación significa que Dios nos ha declarado justos. Nosotros éramos culpables, merecíamos ser condenados, el castigo eterno, y Dios por la obra de Cristo, nosotros mediante la fe ahora somos declarados justos delante de Dios y no tenemos que ser condenados. Fíjense otra bendición que aparece allí en este mismo pasaje. Justificación, ya hemos dicho, paz con Dios, antes éramos enemigos de Dios. Y no hay peor cosa que estar siendo un enemigo de Dios. Puede existir algo peor que eso. Usted puede ser enemigo de cualquier persona en el mundo, por poderosa que sea. Es más, usted puede tirarse al diablo como enemigo. Y eso no es tan grave como ser enemigo de Dios. ¿Cómo fue lo que usted dijo? Sí. Ser enemigo de Dios es lo peor que puede pasar, pues Dios tiene un poder infinito. Satanás no tiene ese poder. De hecho, Satanás no puede llevarse a nadie al infierno. ¿Sabe quién puede enviar personas al infierno? Solamente Dios. Todo aquel que no se arrepiente es echado por Dios al lago de fuego, dice la Escritura. Pero aquí nosotros hemos sido puestos en paz con Dios. Y valga recalcar que no se debió a nuestras obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Tenemos entrada por la fe a la gracia de Dios. Contamos con el favor de Dios, somos amigos de Dios y contamos con su favor. Y esa gracia nos mantiene firmes, dice Romanos aquí, capítulo 5. Y tenemos la esperanza de la gloria de Dios. Todo eso lo puede consultar ahí en Romanos capítulo 5. Esa es la posición que tenemos como creyentes. Yo les animo a hacer un estudio detallado de esto que estamos hablando aquí. Porque de cada uno podríamos hacer varios sermones, pero no es el tema.
Usted sabe lo que hacer un estudio de la elección de Dios. Cuando Pablo quiso hablar acerca de la elección de Dios, se tomó el capítulo 9 enterito de Romanos, el 10 y el 11, para hablar de esa doctrina de que Dios escogió a sus santos hijos para que pudieran ser obedientes a la fe. Y él dijo que él empezó escogiendo a un hombre, Abraham, después él escogió a una nación por medio de Jacob, a Israel, y él dice que ellos no lo hicieron, no lo escogió así por sus obras, sino por el propósito de aquel que los llamó, que es Dios. Les animo a hacer un estudio de eso. Ricos en fe. ¿Qué sería tener una riqueza en fe? ¿Qué sería este aspecto de la justificación? Ustedes pueden hacerlo de manera personal, les animo a hacerlo. Pero fíjense cómo dice también Efesios capítulo 1 y verso 3. Efesios 1, del verso 3 en adelante, dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Dígame, ¿cuál bendición espiritual se puede comprar con dinero? Y ese silencio, no hay ninguna. Es porque no hay ninguna. No hay ninguna bendición espiritual que se pueda comprar con dinero. ¿Quién puede ponerse en paz con Dios por dar un dinero? Nadie puede pagar una fianza por eso. Nadie puede ni siquiera decirle, Dios, elígeme y te voy a dar algo por debajo para que tú me elijas a mí. Todas las bendiciones espirituales las hemos recibido por el puro afecto de la voluntad de Dios. Es por su gracia. Y entonces por medio de eso nosotros podemos estar gozosos todos los días. Porque la palabra allí de Santiago, de que debemos gloriarnos, es una palabra que está en presente, es un imperativo presente de voz media. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, para los que no nos acordamos bien del español, significa que ese efecto de gozarme me va a beneficiar a mí cuando yo de manera voluntaria, porque es un mandato, es un imperativo, y los mandatos son dados porque la naturaleza natural no es hacer eso. La naturaleza natural no es gozarme cuando estoy pasando esas pruebas. Mi naturaleza es quejarme, es deprimirme, es sentirme triste. Pero aquí dice, regocíjate en tu alta posición, porque aún nosotros sabiendo que tenemos eso, somos capaces por causa del pecado de desviar la mirada de ahí y ponerla en la circunstancia, y entonces llega el caos a la vida. Pero aquí dice que nosotros debemos gloriarnos, debemos ser intencionales en gozarnos en lo que Dios está haciendo en nosotros. Y entonces aquí la Escritura nos dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Efesios dice que nos escogió. Dice que nos hizo santos. ¿Usted sabe lo que significa santo, no? Apartado para Dios. Apartado para Dios. Cuando nosotros éramos esclavos del pecado y por causa de nuestra maldad y de nuestras iniquidades estábamos sucios y no podíamos llegar a la presencia de Dios. Dice la Escritura que aún nuestras obras eran como trapos de inmundicia. Y ahora nosotros somos santos. Dios nos ha limpiado y nos ha apartado para sus santos propósitos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla es lo que dice Efesios aquí también! Que Él nos ha hecho sin mancha. Espérense. Uno se revisa y uno dice, todavía hay ciertas cosas en mi vida que no me hacen estar limpio como quisiera. Todavía hay luchas con el pecado. Sí, eso es en el estado que estamos todavía en nuestra naturaleza humana. Pero en la posición que tenemos en Dios, Dios no nos ve como pecadores. ¿Sabía usted eso? Dios no nos ve como pecadores. De hecho, cuando Él se dirige a nosotros en cada carta, ¿sabe cómo dice Pablo? Pablo a los santificados en Cristo Jesús. Pablo a los santos y fieles que están en Éfeso. Pablo a los santos. ¿Se da cuenta de la manera en cómo Dios se dirige a sus hijos? Como sin mancha, como santos. Además, hemos sido adoptados. Y la adopción es una doctrina interesante también, porque habla de que nosotros fuimos adoptados en la familia de Dios como hijos mayores, como hijos grandes, no como un bebé, sino como hijos grandes. Y eso nos permite tener acceso a la herencia que Dios le ha otorgado a su Hijo Jesús.
¿Cuál es el hijo más amado de todo el universo? ¿Acaso no es el Hijo de Dios? ¿Cuál es el padre que puede otorgar la herencia más grande de todas? ¿Acaso no es Dios? Imagínese ahora que Dios ha hecho que usted y yo seamos partícipes de la herencia de Cristo. Esa es la posición en la que Dios nos ha dado. ¿Habrá más riqueza que esa? Más riqueza que las riquezas que Dios tiene, siendo Él el dueño del oro y de la plata. Y Apocalipsis dice que las calles en el cielo son de oro. Lo que aquí la gente se afana tanto y da tanto dinero por una joya de oro, allá ese es el polvo que va a hollar nuestros pies, perdón. Es sobre eso que vamos a caminar. Y esa es la posición en la que Dios nos ha colocado. Mi pregunta es, ¿tiene el creyente pobre motivos para regocijarse? ¿Tiene el creyente pobre motivos para sentirse gozoso? ¿Tiene o no tiene? Por supuesto que tiene. Mi pregunta para usted ahora es, ¿y a usted, amado hermano, le trae gozo saber eso? Piénselo en su interior. Sí, pastor, eso es una cosa y otra cosa es que yo estoy sin empleo ahora y no tengo cómo producir dinero. Sí, pero una cosa es eso que somos en el Señor y otra cosa es que a mí ya tengo 3 meses atrasado de renta de la casa y me están pidiendo la casa ya. Sí, una cosa es eso de que Dios nos ha justificado. Está todo muy lindo, pero mi niña está enferma o el niño o mi papá y no puedo pagar la medicina. ¿Sabe que usted está mirando ahí? Está viendo una sola parte de la historia. Tiene que mirar el todo completo y el todo completo es la alta posición que Dios le ha puesto en Cristo. Le pueden quitar la salud, mi amado hermano, pero jamás podrán quitarte tu salvación. Podrán quitarte y herir tu cuerpo, pero jamás podrán quitarte lo que tú eres para Dios. Dice aquí el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, el verso 9 y 10, acerca de unas revelaciones que él tuvo. Él dice, bueno, Dios, para que yo no me enaltezca sobremanera, me puso un aguijón en la carne. Acerca de esto le he pedido 3 veces que lo quite de mí. Fíjense, Pablo se hallaba en prueba. Y como dice Santiago, hay que hacer oración. Tiempos de prueba, tiempos de oración. Hizo oración. 3 veces pidió al Señor que le quitara un aguijón de la carne. ¿Y qué dice la Escritura? Que Dios se le respondió. Dice Pablo, y me ha dicho, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Y cuál es la conclusión de Pablo en 12:10? Por tanto, entonces, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Y por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué es lo que pasa con un pobre? Que está reposando sobre él el poder de Cristo. Y si está comiendo, no es porque él consigue, no es porque él tiene, es porque Dios le está proveyendo. Si está aún de pie, no es porque tiene una buena salud, ni porque tomó medicina, es porque Dios aún le sostiene. Y si tiene una entrada al cielo, no es porque él es más pobre que nadie y Dios le tuvo compasión por eso, sino por la obra de Jesús en la cruz y por la fe que él ha depositado en Cristo como su Salvador y Señor. No mires tu situación económica, no mires tu condición actual, mira las riquezas que ya tienes en Cristo Jesús. Hay un himno muy antiguo que dice, bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Ahora, Santiago pasa de hablar del hermano de humilde condición, del hermano pobre, a hablar del hermano rico. Ahí vamos a decir algunos, bueno, yo no caigo en esa categoría, sí, pero usted es más rico que muchos pobres, tal vez es más pobre que muchos ricos, pero todos entramos ahí. El hermano rico, pero vamos a hablar específicamente de aquellos que sí tienen buenas posiciones. ¿Cuál debe ser la actitud del hermano rico frente a las pruebas?
Es de prueba que se está hablando aquí en este pasaje. Y la sabiduría que Dios nos ha otorgado es para que veamos las cosas desde la perspectiva de Dios. El pobre no debe verla desde la perspectiva de sus circunstancias y eso lo lleve a deprimirse. Pero tampoco, el rico no debe ver las cosas desde las posesiones que tiene y decir, yo no necesito confiar en Dios. Si yo necesito algo, lo compro. Y fíjense lo que le dice la Escritura aquí al hermano rico. Y el rico debe gloriarse ¿en qué? En su humillación. En su humillación. Las riquezas, mis amados hermanos, podrían constituirse en un peligro en la vida de un creyente que tiene muchas posesiones. Podría pensar inclusive que él está seguro por las cosas que tiene. William Barclay dice al respecto, el cristianismo le da al rico un sentido nuevo de humildad. El gran peligro de las riquezas es que tienden a dar al hombre un falso sentido de seguridad. Creer estar seguro, creer que tiene recursos para enfrentar cualquier situación. Puede llegar a creer que puede comprar todo, cree que puede pagar para eludir cualquier situación desagradable para él. Fin de la cita. Así que las riquezas pueden ser engañosas y cuidados y más que el estado de pobreza. Porque como leímos anteriormente y como dice aquí Santiago 2, que los pobres Dios los escogió para que sean ricos en fe, para que confíen en Dios. Sin embargo, las riquezas podrían convertirse en un peligro para alguien al pensar, bueno, yo no tengo que preocuparme por lo que voy a comer mañana, ya eso está resuelto. No tengo que preocuparme si me da una enfermedad y que no pueda pagar los medicamentos o pagarle al médico. No tengo que preocuparme por la casa. Inclusive si se quema la casa puedo hacer otra. Y eso puede llevarlo a creerse autosuficiente y creer que no necesita a Dios en su vida. Inclusive podría llevarlo a tratar mal al hermano pobre. Puede llevarlo a creerse superior que el hermano que tiene menos posesiones que él. Sin embargo, el consejo de Dios aquí, y fíjense como dice Barclay, el cristianismo le da al hombre rico ese sentido real de la vida. Todos a los pies de la cruz de Cristo. ¿Sabe qué, amado hermano? Somos del mismo nivel. Allí no hay ricos, allí no hay pobres. Allí no hay judíos ni hay griegos, allí no hay varón ni mujer. Todos estamos iguales para el Señor. En la posición que Él nos ha colocado, lo que Cristo hace es que aquel que se cree rico, Dios lo humilla y lo hace estar en el nivel que debe de estar. Y en eso debe gozarse una persona rica. Gozarse en que, wow, Dios, gracias, porque yo puedo tener la vista como tú la tienes en cuanto a mí, no creerme que soy la gran cosa. Y puedo tratar a mi hermano de manera que él se sienta bien y que mi hermano y yo podamos tener una comunión cercana. Una de las cosas que hace las riquezas en las personas es que los separan de otros, especialmente de aquellos que tienen menos que él. El otro día hablábamos con Milagros de por qué hay lugares que a veces no tienen una buena comida y no es que las atenciones sean de las mejores, pero cobran carísimo porque en ese lugar solamente van a llegar la gente que tiene mucho dinero y al rico le encanta ir a esos lugares porque así no se junta con personas de menor posición. El creyente no debe ser así. El creyente no vive de esa manera. El creyente, si tiene que estar con un hermano muy pobrecito, está con él. Si tiene que comer en la misma mesa que él come, comerán juntos. Si tiene que comer de la comida que ese hermano pobre preparó, no, yo no como plátano con salami. Yo lo que como es, no sé qué comida de rico, yo soy también sencillo, así que no sé cuáles son las comidas finas. Pero come tranquilamente las cosas que Dios ha provisto para un hermano. A veces es difícil para alguien de alta posición recibir una invitación a una casa de alguien pobre. Quizás porque se siente, debería ser yo, pero
En un sentido es humildad cuando uno puede recibir la invitación de alguien más pobre que uno a su casa o recibir un regalo que alguien le da. A mí me ha humillado muchas veces, cuando, sobre todo hermanas mayores y hermanos que uno sabe que están en una condición muy por debajo de la que uno tiene económicamente hablando, y de momento te traen un regalo. Eso me ha humillado grandemente. De hecho, para muestra basta un botón. Yo tengo un pantalón puesto hoy que me lo regaló una persona que estaba en una condición muy mala económicamente, y es un pantalón bastante bueno. Fue alguien de aquí. Y yo dije, ¿cómo ese hermano pudo conseguir eso? Pero habría sido peor la cosa si yo le digo, no, hermano, yo no puedo recibir eso, no. Yo no sé con qué intención buena ese hermano hizo eso y no puedo quitarle eso. Sería orgullo, no sería humildad recibir algo que alguien quiere darle a uno. Si eres rico, no te limites por tu orgullo a pensar, no, reciba, comparta, sea partícipe de las bendiciones que Dios le ha dado y también contribuya en el bienestar de otros. La obra de Cristo le muestra al rico que su riqueza se pueden perder en cualquier momento y que no puede ganar el favor de Dios por medio de las posesiones que tiene y que tampoco puede hacerse aceptable delante de Dios por su dinero. Eso hace la obra de Cristo. Si hubiese sido por dinero, ¿para qué Cristo habría venido a humillarse al punto que lo hizo para morir en una cruz? Si se pudiera pagar con dinero el favor de Dios, ¿por qué habría hecho Cristo tal sacrificio? Piénselo. Pero como no se puede comprar con dinero, esa obra de Cristo nos ha introducido en su familia y nosotros podemos, si nos creemos la gran cosa, podemos ser humillados por Dios. Y gracias a Dios si Dios nos humilla. El proverbio dice que a la honra le precede la humildad. Es decir, que antes de ser exaltado, antes de eso, dice la Biblia, precede la humildad. Pero que antes del quebrantamiento, es decir, antes de ser arrojado hasta el suelo, se eleva el corazón del hombre, dice el proverbio. Antes de que Dios agarre a alguien y lo haga saber que es nada, entonces antes hubo una intención de él diciendo, no, papá no, o sea, espérate. Cuando la gente que habla, no, Dios dice, yo te voy a enseñar. Y si hubo alguien que realmente fue grande y que fue rico, fue el Señor Jesucristo. ¿Y sabe lo que hizo Él? Él siendo rico se hizo pobre. Siendo Dios se hizo hombre. Nuestro Señor Jesucristo siendo rey se hizo siervo. El Señor siendo el servido en el cielo se hizo el servidor de nosotros. Siendo santo se hizo pecado por nosotros. Dígame ahora, ¿de cuál pedestal es que no podemos bajarnos? ¿De cuál sitial o cuál posición social es que no podemos bajarnos? Y el apóstol Santiago le dice que el hermano rico se gloríe en su humillación. ¿Sabe por qué? Porque esa humillación va a hacer que él pueda ser elevado por Dios. Porque la Escritura dice aquí, Santiago, capítulo 4, verso 6, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste los soberbios, pero da gracia a los humildes. Alabado sea el nombre de Dios por eso. Porque mi amado hermano rico, no solo hablo por los que estén aquí, sino por los que ven después por el internet. Si Dios te humilla es para tu bien, porque es para dar gracia a tu vida. Es para traer su favor a ti. Y es para que la salvación de Cristo sea efectiva en tu vida también. Hay que gozarse en la obra de Dios en nosotros. Ahora, ¿por qué es que Santiago dice que el rico debe gozarse en su humillación? La razón la dice el verso 10 a la mitad. Dice, pues él pasará como la flor de la hierba. Lo que le recuerda Santiago es, mi hermano, ten cuidado
de creerte que porque tienes riquezas se te olvide que la vida es corta. A veces las riquezas nos dan ese sentido de que vamos a estar para siempre, que vamos a durar mucho en la tierra. Y Santiago dice, no, espera, el rico que se goce en la humillación porque va a pasar como la flor de la hierba. Usted ha visto cuando, bueno, aquí pasa poco, pero en las tierras donde escribe Santiago, en tierras desérticas, puede salir rápidamente una hierbita y producir una flor muy linda. Pero al ratito viene un viento que se da del sur, con esa arena del desierto y ese sol calentando, un viento caliente, y la quema inmediatamente la flor. Eso puede pasar con la vida de alguien que su vida y su confianza está puesta en las posiciones que tiene y no piensa en que la vida es breve. La vida es breve y por lo tanto debe ser dedicada para servir al Señor y no para servir a las riquezas, ni para servirse a uno mismo. Y no estoy diciendo que la riqueza es mala y que ser rico es malo. Lo que sí está malo es la avaricia, es querer tener todo para el propio beneficio de uno. Pero Dios ha bendecido personas y alabamos su nombre porque esa gente son importantes al igual que los pobres en la obra de Dios. Son los que contribuyen monetariamente para que el reino siga avanzando. Pero hay que recordar que la vida es muy breve. Y fíjense cómo Santiago describe al rico aquí, haciendo una relación de la flor de la hierba con el rico. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, se seca la hierba y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Compara al rico con la flor. ¿Cuáles características tiene una flor? Belleza. Una flor es linda. Bueno, una persona rica no es que sea linda físicamente, pero la gente dice que el dinero pone a la gente bonita. Sin embargo, la flor también tiene perfume. Es agradable el olor de la flor. El rico puede comprarse los perfumes que quiera, puede andar bien presentado, lindo, con un buen olor y puede ser atractivo. La Biblia dice que la riqueza atraen a la gente, el rico atrae gente, pero nadie quiere ser amigo del pobre. Asimismo, una flor, uno ve una flor y uno quiere acercarse para mirarla, olerla, contemplar su belleza. Pero así como aparece esa flor, así también se desvanece. Que ese no sea el destino de vida de ninguno de nosotros, sino que nosotros tomemos el ejemplo de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque como dije anteriormente, Cristo fue aquel grande que se humilló. Y por su humillación, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Ahí tenemos el ejemplo supremo. Eres rico, mira a Cristo. Eres pobre, mira a Jesús también. Y vas a encontrar motivos más que suficientes para gozarte en la obra de Dios por medio de Jesucristo en tu vida y en la mía.